extranjeros que elijan a nuestro país. Para eso tenemos que mejorar los precios del combustible en el puerto, los precios del combustible en el aeropuerto. ¿Ustedes por qué no creen que no vienen los aviones? Porque somos el 40% del precio de un avión es el combustible. Ahora, en Paraguay, en Brasil, o en Argentina, o en Chile, lo compran esas mismas compañías mucho más barato y por lo tanto no somos destino de esas compañías, porque somos inviables, porque tenemos un combustible de avión muy caro. Este es un tema que tenemos que resolver. ¿Hay que desmonopolizar para eso? No, no. Hay que encontrar un precio especial de competencia y de paridad en la región, porque si vienen más aviones, viene más gente, vienen más negocios y trabajan mejor muchos sectores que se mueven con gente que viene de afuera. El puerto. ¿Cómo es posible que haya barcos que pasan de largo porque tienen que llenar sus tanques en Casino o en San Pablo? ¿Cómo es posible? Y lo que pasa es que no pueden cargar, o somos muy caros, o no tenemos. Bueno, por eso hay que desmonopolizar y generar en la zona alfa y en los puertos la posibilidad de que haya otras ofertas. No le mueve la aguja en CAP, pero dinamiza nuestra actividad portuaria, que tiene capacidad logística todavía de sobra. Esas cosas, tenemos que terminar el lío que tenemos con Catón Natí, con los belgas. Hay que terminar ese problema una vez por todas. Tenemos un juicio pendiente y una oportunidad. O sea, hay cosas positivas por delante que tienen que venir, tienen que ser rápidas. Bien. Por aquí... Perdón. Pasando un poco raya de todo lo conversado, ¿no? ¿El gobierno tiene cintura para poder enfrentar una situación con este presupuesto, con el fondo COVID y no queriendo endeudarse, ¿no? Para enfrentar una situación que puede tener que ver con el aumento de las vulnerabilidades, lo estamos viendo en las áreas de desarrollo social. En educación estamos viendo un reto, usted es optimista respecto al tema de la vacuna el próximo año, pero no sabemos si eso va a ser así, respecto a cómo se va a tener que organizar desde el punto de vista educativo y de recursos humanos el año lectivo para que todos puedan acudir a la enseñanza todos los días. En salud estamos viendo que también ACE está recibiendo más socios. En turismo se necesita más ayuda para las empresas que no van a estar trabajando. ¿Cuál sería la cintura que el gobierno tiene para poder enfrentar un gasto social de respaldo a todas estas áreas mayor al que hoy tiene? Bueno, no podemos... Tiene credibilidad en el mundo y podrá apelar a algún recurso que no ha apelado todavía. Pero hacia adentro, yo creo que tiene cosas muy importantes. Tiene liderazgo, tiene credibilidad ese liderazgo, y el liderazgo se hace cargo. O sea, creo que el Poder Ejecutivo como tal y el Presidente de la República en particular son de los que dan la cara. Están, lideran, van, recorren, visitan, escuchan. No le dicen a los periodistas quién puede preguntar o quién no. Viene a boca de jarro la pregunta y responden las que sean. Eso genera confianza, porque hay un gobierno que se tiene confianza y tiene un liderazgo notorio y claro. ¿Tiene dificultades? Obviamente. No nos preparamos para esto. No estábamos preparados para esto, yo creo que nadie. Pero lo vamos sorteando bastante bien. Nos sentimos orgullosos de este país en comparación con otros. En Argentina el otro día festejaban que se levantó la cuarentena obligatoria después de 7 meses y otros países han vuelto a ella. Y fue parte de la campaña y la derrota de Trump el manejo de la pandemia en Estados Unidos por la cantidad de muertos y infectados que hubo. No es un problema en Uruguay, es una atención muy importante, pero no es un problema porque lo hemos manejado bien desde el primer día y eso fue liderazgo. Si el presidente de la República tenía que haber hecho lo que escuchaba que tenía que hacer, tenía que haber declarado cuarentena obligatoria. Pero él entendió que el camino era la libertad responsable y se la jugó. Si lo hubiera ido mal, lo hubiera matado. Pero le fue bien, por eso estamos bien. Yo creo que ese mismo liderazgo y la misma unidad que tiene el Poder Ejecutivo para los temas difíciles es el que nos blinda para enfrentar algunos problemas que vamos a tener. El país, como el mundo, van a tener problemas. Va a ser un mundo nuevo, con reglas nuevas. Y en ese mundo creo que vamos a salir un poquito mejor, comparativamente, de lo que estábamos. Bien, Marguerite. No, yo estaba pensando que este presupuesto, pensando en discusiones de presupuestos anteriores, 5 años para atrás, 10 años para atrás, 15 años para atrás, es muy parecido a todas las discusiones, ¿no? Muy parecido. Yo me estaba preguntando, ¿dónde estaba el hincapié de este presupuesto? Porque recién lo escuchaba hablar y como para proyectar al país hacia el futuro, una vez superada la pandemia y las cosas que hay que resolver con el puerto, con los aviones, con todo.
¿dónde está el énfasis para alcanzar todos esos objetivos? Porque estamos en una discusión normal, a ver, repartiendo una frazada corta, como siempre. Capaz que este año todavía más corta que lo normal. ¿Dónde y cómo van a ser los instrumentos para poner al Uruguay de cara a ese futuro? Y el primer énfasis es no tejer el pedazo de frazada que falta con la plata a la gente. Ese es el primero. Porque le podíamos estar dando un poquito más por acá, pero le podíamos un impuesto, como se hacía antes, para sacárselo por acá. Por este bolsillo me dan 10 pesos y por este me sacan 15. No, no va a haber más impuestos. Vamos a tener restricciones, sí. Este gobierno nos sacó, pero también nos mirá sacó que es un beneficio que teníamos con los pagos con tarjeta, nos sacó eso es un poquito es aumentar impuestos también. Sí, puede ser. También te dio la libertad de que pagues con tarjeta la... si querés, si no querés no pagas con tarjeta. Eso es libertad también, te la dio. Pero había un beneficio que hoy ya no lo tenés. Ahora volvió un poquito de eso para todo el sector turístico, ¿verdad? Pero yo creo que lo primero es eso. Lo segundo, que entre la LUC y esto hay énfasis en tratar de motivar al sector privado. Si te fijas, hay muchas cosas, hay algunas que se regulan más adentro del Estado, hay que mirarla con atención, pero hay un tema muy valioso que es la mayor regulación de las personas de derecho público no estatal, que se nos habían escapado del control, igual que las sociedades anónimas propiedad del Estado, que al no ser públicas, pero funcionar con recursos públicos, a través de ellas se pasaba y se hacía cualquier cosa. Ahora el Estado retoma el contralor sobre muchas de esas empresas y organizaciones para gastar mejor. Incluso rebaja salarios muchísimo en la propia rendición de cuentas de esos sectores que estaban por encima de los salarios públicos, aún de los mayores. Pero por otro lado genera una cantidad de disminuciones de obligaciones en el sector privado para poder producir. Incluso rebaja tasas y rebaja algunas obligaciones de pago. Sola una cosa que movimos en una recaudación de RLATU al sector exportador le ahorra 16 millones de dólares. ¿Es mucho, es poco? No sé, son 16 millones de dólares menos por año que el sector exportador tiene que pagar para exportar. Y todas esas gotas de agua terminan haciendo la diferencia en un país que tiene poca competencia. Estamos trabajando mucho para rebajar el precio de nuestras energías, de la energía eléctrica y sobre todo el combustible. Eso nos da competitividad. Está en todas estas primeras medidas de los primeros 6 meses, o 7, 8 meses, una cantidad de esa. Eso es el norte nuestro, el empleo y el generar condiciones para que la economía del sector privado sea la que tome la punta, genere dinamismo en la economía y genere empleo. La verdad, las medidas que se tomaron en el sector de la construcción hoy han igualado que en ese sector haya la misma cantidad de empleo que había antes de la pandemia. Y eso es importante, eso es importante. Muy bien. Bueno, senador, muchísimas gracias Con por mucho habernos gusto, acompañado y las órdenes. además por haber extendido el rato de compromiso que tenía No, encantado. con nosotros. Pasé aquí. muy bien. Muchísimas gracias.